Muy bien. Leí una frase que me gustó mucho. Dice: hoy la mayor enfermedad no es la lepra o la tuberculosis, sino el sentimiento de ser rechazado, desatendido y abandonado por todos. Es una frase de la Madre Teresa de Calcuta. Se la voy a volver a repetir. Hoy la mayor enfermedad no es la lepra o la tuberculosis, sino el sentimiento de ser rechazado, desatendido y abandonado por todos. Una persona necesita ser amada al máximo cuando merece ser amada. Una persona necesita ser amada al máximo cuando merece ser amada al mínimo. Todo esto lo dijo la Madre Teresa de Calcuta. Sabes que aquí en la vid hemos estado implementando o enseñando acerca de la cultura de honor. La cultura de honor nos enseña a relacionarnos en tres direcciones. Nos enseña a relacionarnos con Dios, y usted ha visto las enseñanzas que hemos tenido acerca de que somos incastigables, ¿se acuerdan? Esa enseñanza está ahí en el internet. Hemos enseñado a relacionarnos con Dios, como Dios nos ama, el pacto de Dios con nosotros, ¿se acuerdan? El pacto de Dios con nosotros tiene que ver con que Isaías en 54:10 dice que yo nunca me volveré a enojar con ustedes, dijo Dios. Si quieren, vamos a verlo, el pacto de paz de Dios, y es aprender a relacionarnos con Dios. Isaías 54:10. Este es uno de mis favoritos de la Biblia. Dice de la siguiente manera: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. El verso 9, el anterior: porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Dios ha dicho que nunca más va a volver a estar enojado contigo y conmigo. Y hemos aprendido a relacionarnos con Dios, entendiendo que Dios no está de malas. Muchas veces la religión en estos tiempos nos enseña un evangelio de un Dios enojado, de un Dios castigador. Y Dios no es una persona, Él podría tener muchas razones para estar enojados con nosotros, pero Él ha decidido nunca más estar enojado con nosotros. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque lo merecemos, no porque Él así lo decidió. Y esta semana, y le voy a tratar de dar una aplicación a esta escritura, porque primero es entender nuestra relación con Dios. Dios no está enojado conmigo. Di conmigo: Dios no está enojado conmigo. Pero también lo podemos aplicar hacia los demás. Esta semana yo me anduve de malas. Sí, así como me ve con la carita tan bonita, así como me ve de buena onda, también tengo mis malos ratos, y andaba de malas esta semana, sí, anduve de malas, y regañé de una manera inadecuada a mi hijo Héctorín. Sí, lo regañé sin él, y después le pedí perdón porque yo me equivoqué al regañarlo por algo que no tenía por qué regañarlo a él, ¿verdad? Me equivoqué. Entre paréntesis, todos los padres nos equivocamos y tenemos que saber decirle a nuestros hijos: ¿sabes qué, hijo? La cajeteé. Perdón, traducido en español, me equivoqué. y ya le pedí perdón a mi hijo, pero yo después, platicando con ellos con respecto a esto, Dios hizo un pacto con nosotros, y sería muy bueno que tú y yo aprendiéramos a hacer un pacto con nuestra familia. Hay pactos que nosotros, si Dios lo hizo con nosotros como sus hijos, sería muy bueno que nosotros aprendiéramos a hacer ciertos pactos con los demás o con las familias cercanas. Hay gente con la que tú y yo nunca nos debemos dar el lujo de estar enojados o vivir enojados. ¿Sí? Esa es tu familia cercana. Y hay una práctica espiritual que la palabra nos enseña. Si usted, ¿por qué hay tanto divorcio en las familias? Porque no hemos hecho pactos de paz. Y se lo voy a explicar. Dios un día dijo, el hombre le desobedeció, hizo mil y una cosas, y Dios dijo un día, Dios dijo: ¿sabes qué, ser humano? Yo nunca más voy a volver a estar enojado contigo. Es una decisión mía unilateral. Haga
hagas lo que hagas, yo tengo un pacto de paz contigo. Eso es lo que dice Isaías 54, 9 y 10. No hay nada que podamos hacer por lo cual Dios vaya a vivir enojado contigo y conmigo. Y dice, y mi pacto de paz, dice, los montes se moverán y los collados temblarán, pero nunca se apartará de ti mi misericordia. Sería muy bueno que tú y yo en algún momento hagamos con nuestros hijos y le digamos, mira hijo, no hay nada que tú puedas hacer que me haga mover mi amor por ti. ¿Sí? No hay nada que tú puedas hacer que cambie mi pacto de paz contigo, porque yo así lo he decidido. Te amo incondicionalmente. No hay nada que tú puedas hacer para que cambie eso. Ayer yo le decía eso a mis hijos. ¿Saben qué, hijos? Este es un pacto de paz mío hacia ustedes. No hay nada que ustedes puedan hacer que pueda cambiar mi amor por ustedes. Así la rieguen lo más feo posible, yo los voy a ayudar. Y no quiere decir que vaya a consentir sus errores. No. Pero nunca voy a vivir enojado contigo. Ese es el término. Tú puedes decirle a tu familia, a tu esposa, yo he decidido unilateralmente, nunca voy a vivir enojado contigo. Yo he decidido estar bien y de buenas contigo. ¿Por qué? Porque te amo incondicionalmente. Hay gente con la cual podemos hacer guerra y que ni modo se tiene que hacer, pero tú puedes decidir eso, decidirlo. Y generalmente, ¿quién hizo y generalmente quién tiene que hacer primero este pacto? Pregunta. Quien está en autoridad, quien está arriba. ¿Quién es? El papá hacia sus hijos, los abuelos hacia los hijos hacia sus hijos y hacia sus nietos. Todos, si nosotros hacemos este pacto de paz, Dios va a bendecir. El hacer esto es derramar la actitud y el corazón de Dios hacia los demás. ¿Me expliqué? Está bueno este pacto de paz. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enseñando, estamos aprendiendo a tener una cultura de honor. La cultura de honor nos enseña a relacionarnos con Dios. Como tenemos un pacto de paz, pues Dios hacia nosotros lo entendemos y podemos vivir seguros y tranquilos de que Dios nos ama. Si nosotros no sabemos eso, vivimos inseguros. Por eso el salmista David escribe el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué es esto que hablaba Carlos hace un momento? Es un reflejo del Salmo 23. Jehová es mi pastor. ¿Por qué Dios nos ama? Porque Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Luego, eso es entender la relación de Dios con nosotros, pero también Dios nos enseña, o la cultura de honor nos enseña a relacionarnos con los demás. Estuvimos viendo el domingo pasado la regla de la R más R menos R igual a R, ¿no? ¿Se acuerdan? Es reglas más ¿qué? Se me está, fíjese. Reglas más requisitos menos relación es igual a resentimiento y rebelión. Si nosotros le ponemos requisitos y reglas a las relaciones con las personas y no le agregamos que tengamos una relación con ellos, siempre habrá resentimiento y habrá rebelión. A nosotros nos gusta decir mucho, se va a hacer esto, así, 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 así. Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con los demás. Pero hoy vamos a aprender, y sabes, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es, y lo hice el domingo pasado, quién es tu con quién es la persona que más te hace sufrir? ¿O que te roba la felicidad? ¿Quién es? ¿O qué es lo que más te hace sufrir o con lo que pierdes la felicidad? Es una persona, te aseguro que no es con un perrito, si estás, o con un gatito. La persona o el individuo o el ente, para decirlo de una manera más correcta, que nos hace sufrir más o con el cual nos mueve la vida, son personas. Luego entonces Dios quiere enseñarnos a relacionarnos bien con los demás. Y vamos a estar viendo esto. Si nosotros no aprendemos a relacionarnos correctamente con los demás, seremos infelices.
Y le voy a explicar, y para aprender a relacionarnos bien con los demás, tenemos que aprender a relacionarnos bien primero, sí, con Dios, luego con nosotros mismos. Uno de los problemas que nosotros tenemos muy frecuentemente es que no nos sabemos relacionar con nosotros mismos para ser felices. La felicidad, usted dígame, Jesús lo dijo, ¿para qué nos quiere que seamos cristianos? ¿Para qué quiere que tengamos una relación? ¿Para qué Dios quiere todo esto? Para que seamos felices. Dios quiere que le adoremos, ¿para qué? Para ser felices. Dios quiere que le conozcamos para hacernos felices. El propósito de Dios en nuestras vidas es hacernos felices. Hoy, fíjate, yo sé que Hannah disfruta el tocar la guitarra, pero cuando Dios nos ve felices a nosotros, Él es feliz, ¿cierto o no? Por ejemplo, yo estudié desde los 14 años o 12 años para tocar guitarra. Ustedes no me ven ahorita tocar guitarra, pero yo toqué muchos años guitarra. Y el ver a mi hija ejecutar guitarra adecuadamente, parecía que lo estuviera haciendo yo. Estaba yo así como hasta el pechito saqué así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a nuestros hijos felices, nosotros mismos somos felices. Cuando Dios nos ve a nosotros contentos, animados, felices, ¿qué va a pasar? Dios lo disfruta. Entonces el propósito de Dios, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y lo primero que Dios nos quiere enseñar es a relacionarnos correctamente. ¿Con quién? Con nosotros mismos. Y va a haber, ahorita vamos a empezar, la próxima semana vamos a estudiar un poco más de cómo relacionarnos con los demás, pero hoy vamos a aprender a través de la Escritura cómo relacionarnos mejor con nosotros mismos para ser felices. ¿Sí? Es más, yo tengo, si tú observas un poquito, mucha gente se insulta a sí misma. ¡Ay, qué tonto soy! ¿Sí? ¿Han oído esto? Y se dicen peor. ¡Ay, estoy hecho un cerdo! ¿Cierto o no? ¡Ay! ¿Y por qué? Y eso habla de eso son palabras espontáneas, pero habla de la relación que muchas veces estamos teniendo en nuestro interior con nosotros mismos. Y nosotros nunca podremos tratar bien a los demás, ni llevarnos bien con los demás, si nosotros no nos llevamos con nosotros mismos bien. La palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nunca vamos a poder amar a otro si nosotros mismos no nos amamos. Entonces, hoy vamos a aprender a llevarnos bien con nosotros mismos y amarnos. Jesús quiere que aprendamos a amarnos a nosotros mismos. Vamos a la Escritura. ¿Qué tenemos que hacer para amarnos a nosotros mismos o para llevarnos bien y ser felices con nosotros mismos? Interésate por lo que te rodea. Es el primer punto que te quiero tratar. Interésate por lo que te rodea. ¿De dónde viene esto? Busca información que te haga sentir mejor y te ayude a estar actualizado. Lee documentales, periódicos, interésate por tus relaciones con los demás. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 2, ahí le va. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿A qué? A la sabiduría. Fíjate lo que dice. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si aclamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, el estar pendiente de estar aprendiendo siempre. Una actitud para ser felices es nunca dar por sentado que yo ya no tengo nada que aprender. ¿Sí? Para llevarte bien contigo mismo, algo que tenemos que estar alimentando siempre en nuestras vidas es el conocimiento, la sabiduría, aprender más de lo que a ti te guste. Busca, por ejemplo, así como una buena práctica, entérate de lo que está pasando en México. A mí, bueno, yo le voy a decir lo que yo hago, ¿verdad? Pero a lo mejor tú puedes hacer otras cosas.
Pero tú puedes, por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar darme una dotación de noticias. Tampoco muchas noticias son malas porque te llenan de pura negatividad. Pero siempre estar al pendiente y en conocimiento de todo lo que está pasando y siempre estar leyendo un libro. ¿Cómo haces esto? No quiere decir que vivas así sabiendo todo en la vida. No. Pero, por ejemplo, ten la práctica de tener un libro a un lado de tu buró. Y ahí cuando tengas oportunidad, siempre estar leyendo. ¿Sí? Estar edificándote, interésate por lo que te rodea, conocer más. La Biblia dice, da tu corazón, da tu tiempo y tu mente a aprender la sabiduría, aprender de los demás, aprender. A mí me gusta mucho platicar con ciertas personas y a mí me gusta, hay veces me dan en lo que a mí me gusta hablar, pero por lo regular trato de escuchar más de lo que hablo para aprender. Entonces me gusta escuchar, y ayer hablaba con Federico y me edificó que me estaba diciendo del grupo de los Toastmasters, me estaba hablando de unas cosas que habló él ahí. Yo dije, eso es bueno para mí también. Aprender de los demás. Eso es bueno para mis hijos, dije, eso es bueno para la vida. Cuando tú y yo ponemos atención en aprender de los demás, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a llevarnos bien con nosotros mismos. Una medicina para nuestra alma es estar siempre aprendiendo. ¿Me estoy explicando? Entonces, el primer consejo para llevarte bien contigo mismo, ¿cuál es? Sí, y está aprendiendo siempre algo. No tienes que estar yendo siempre a la escuela, ¿verdad? Digo, si puedes entrar a una escuela, sería bueno e importante, pero siempre estar aprendiendo algo. Hoy en día, ¿y qué va a pasar cuando estamos aprendiendo? Ojo, Dios, uno de los 7 espíritus de Dios es espíritu, fíjate, dice Isaías capítulo 11 en el verso 1, y reposará sobre él espíritu de Jehová, de sabiduría y de inteligencia. 2 de los 7 espíritus de los que Dios mismo está lleno son los 7 espíritus de Dios, y es sabiduría e inteligencia. Cuando tú te llenas de conocimiento de lo que te rodea, cuando tú y yo nos llenamos de sabiduría y de inteligencia, aunque no estemos orando, estamos llenándonos de Dios. Entonces, aprender a relacionarnos aprender a sanar nuestra alma. ¿Cómo sanamos nuestra alma nosotros? ¿Cómo aprendemos a relacionarnos con nosotros mismos? Nuestra alma siempre necesita estar aprendiendo. Diga conmigo, mi alma necesita estar aprendiendo. Otro consejo para llevarnos bien con nosotros mismos. Evita esto a lo mejor no nos gusta mucho. Evita la ociosidad. Mire, le voy a compartir, y esto está en la Biblia. Tú dices, ¿en dónde? Ahí le va. Segunda de Samuel capítulo 11 en el verso 1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyendo a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La ociosidad siempre genera pecado. Le voy a decir esta historia. Dice ahí, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, o sea, todos los reyes de Israel siempre tenían un tiempo o un momento para ir a la guerra. Pero cuando todo el mundo iba a la guerra, David, ¿qué cree? Se quedó en palacio el Señor. Él ya tenía dinero, él ya había cosechado cierto éxito, ya estaba muy bien, y dijo, pues ¿qué creen? Vayan, mandó a su ejército, mandó a sus generales, y él se quedó en palacio. ¿Y qué pasó? Estando en el palacio, se metió al internet, entró al chat,
se metió a Face y resulta que no, que le hacía falta algo. Estaba ocioso. Y de repente se para en la ventana y ve a una hermana allá abajo. Dice, gloria a Dios, miren nada más. Vio una mujer muy hermosa que se llamó Betsabé y la tomó, y ustedes saben la historia. ¿Saben por qué cayó David? Por ocioso. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a nuestra alma? Evita la ociosidad. Si, aparte de siempre estar aprendiendo algo, evita no hacer nada. Aunque con un límite. Vamos a entender el Salmo 23. El equilibrio está en esto. Dice el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Dios dijo, y te voy a dar un ejemplo. Dios dijo en los 10 mandamientos, Dios dijo, no matarás, y hasta ahí la dejó. No cometerás adulterio, y fue muy enfático en los 10 mandamientos así. Pero cuando llegó a la regla del descanso del séptimo día, dijo, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, porque es agradable a Dios y es santo para Jehová. Y tú crees porque Dios diga, yo quiero que estos estén conmigo, porque Dios quiere que también descanses. El descanso, estaba yo leyendo unas estadísticas, fíjate, muere más gente en Estados Unidos en fábricas o en las carreteras por manejar cansado o por estar trabajando cansado por falta de descanso que por accidentes por consumo de alcohol. Porque tenemos esos extremos en nuestra vida. Por un lado, o no descansamos, hay más gente con insomnio en nuestra sociedad que de lo que nos imaginamos. ¿Sabes? Nosotros tenemos que aprender a descansar. No vamos a hacer mucho más ni mucho menos si dedicamos un día a descansar. Dios, yo platicaba el otro día con mi hermano El Mundo, leí toda esta información y quizá podamos platicar acerca de ella un domingo siguiente. Compartía con él que los judíos ellos el séptimo día es un día religiosamente para descansar, pero Dios lo estableció porque nosotros se está aplicando esto en unos principios que se llaman de los hombres más, los hábitos de las personas, ahorita se me escapa el nombre, bueno, hay 7 hábitos, uno de ellos es el descanso. Si tú y yo aprendemos a descansar, aprenderemos a ser más productivos. Entonces, evitemos la ociosidad, pero el equilibrio es démonos tiempo para descansar. Eso es aprender a llevarnos bien con nosotros mismos. Primer punto, a nuestra alma le hace bien siempre estar aprendiendo, y a nuestra alma llevarnos bien con nosotros mismos implica también nunca estar ociosos. En pocas palabras, muchas veces decimos, y se lo voy a ilustrar, en el cristianismo hay frases o hay términos que Dios, que se han hecho muy comunes, pero no son cosas que Dios bendice. Y te voy a decir, quiero que Dios me bendiga y me prospere, ¿cierto o no? Pero ¿cuál es el proyecto que tienes para que Dios te bendiga y prospere? O quiero que mi familia se componga o tener paz en mi familia. ¿Y qué estás haciendo para que haya paz en tu familia? Siempre hay que tener un proyecto. A veces queremos que las cosas se den por milagro, pero por solo milagro, y creemos en los milagros, pero Dios prospera nuestros planes. La ociosidad no ayuda a nuestra alma. Tercer punto, ¿sí? Fíjate que este tema hoy estaba orando para lo que les iba a compartir, y yo dije, creo que tenemos que aprender a llevarnos bien con nosotros mismos. Batallamos, últimamente he estado platicando con
bueno, siempre como pastor platicas con muchas personas y cómo oigo de conflictos en nuestras familias, de gente que se está golpe y golpee, de situaciones anómalas en nuestra sociedad, y tiene mucho que ver y mucho entre cristianos. ¿Y sabes por qué? Porque podemos entender el amor de Dios y el perdón de Dios, pero no podemos entender en la manera en relacionarnos primeramente con nosotros mismos, porque no nos llevamos bien con nosotros mismos, no nos podemos llevar bien con los demás. Tercer aspecto, vamos a ver, lo que hagas, hazlo bien. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué es la excelencia? La excelencia no es ser perfectos y hacer todo muy bien. La excelencia es hacer nuestro mejor esfuerzo, lo mejor que podamos hacer en las cosas que hoy estamos haciendo. Eso es la excelencia. La excelencia no quiere decir que no nos vamos a equivocar, porque a lo mejor tenemos muchas limitaciones, pero en lo que nosotros podemos y sabemos y hacemos, ahí hacer nuestro mejor esfuerzo. Lo veíamos en una predicación en domingos pasados. Usa lo que tienes y haz todo lo que puedes. Eso es excelencia. Cuando nosotros hacemos lo mejor de nosotros mismos, recuerdo ahora Pedro Quesada, parte de su historia de éxito dijo, yo hago mi mejor esfuerzo o hago lo mejor posible por lo que hago, hacerlo bien, todos los días. Eso decía Pedro Quesada. Él todos los días buscaba hacer su mejor esfuerzo. Y sabes, eso es bíblico. Lo que hagamos, hagámoslo bien para Dios. Por eso hoy tú ves, no tenemos todos los recursos en la vid, no, pero tú ves, aquí ya agregamos una cámara para tener otra toma, estamos agregando esta cámara, ponemos un retroproyector, hicimos un programa para... ¿Por qué? ¿Qué queremos? De lo que tenemos, con lo que tenemos, hacer lo mejor posible en tu trabajo, en el área que te desarrollas, te paguen mucho o te paguen poco, haz lo mejor que puedas. ¿Por qué? Porque eso refleja quién tú eres. Independiente, mucha gente dice, no, mi patrón hace como que me paga y yo hago como que trabajo. No, si te pagan poco o te pagan mucho, no, tú haz las cosas bien, renegocia tu pago si quieres, pero que tu actitud y la excelencia de las cosas que tú haces reflejen tu persona, reflejen quién eres, ¿sí? Y le voy a dar un ejemplo. Una vez, esto lo contó Marcos Witt, resulta que contrató a una persona para que le diera mantenimiento a su carro, lo limpiara su carro y todo esto, y dice que llegó Marcos Witt y ya lo había, cuando llegó, dijo, ya terminé, y pues lo vio que no lo había hecho tan bien, y Marcos Witt le habló y le dijo, mira, las cosas mi papá también lo decía, si lo vas a hacer, hazlo bien, decía mi papá. Porque lo que hacemos, le dijo Marcos Witt, es como un cuadro. Las cosas que nosotros hacemos en la vida es como si pintaras un cuadro, dice. Las cosas que tú haces, estás dándole, es una obra de arte que los demás ven de ti. Y si tú haces las cosas mal, están viendo un cuadro mal hecho o un cuadro mediocre. Si tú haces las cosas lo mejor posible, la gente está viendo una persona excelente. El día de hoy yo veía en este grupo que estaban tocando la música, veía eso. A lo mejor no son los músicos más dotados, pero estaba viendo que estaban reflejando horas de ensayo para hacer las cosas bien. Y no quiere decir que ya hayan llegado a lo máximo, quiere decir que están trabajando para hacer lo máximo. Y estaban haciendo las cosas excelentemente, no porque no puedan hacerlas mejor, sino porque estaban dando lo mejor de ellos mismos este día. Y sabes una cosa, yo sé que tú tienes cosas en tu vida y todos en alguna área
necesitamos llevarnos bien con nosotros mismos en situaciones. Muchas veces somos muy buenos en el trabajo, en el área profesional en la que nos desempeñamos, pero muchas veces el otro día, hoy me dio mucho gusto ver a Héctorín, no solamente cantando, sino porque pues los domingos para nosotros no es un día de descanso, para nosotros es un día de trabajo. Para nosotros mi día, el domingo empieza como a las 6:30 de la mañana para venir y preparar, cargar todas las cosas para venir aquí y todo esto. Y me dio muchísimo gusto porque yo andaba apurado, subiendo cosas, bajando cosas, vamos a ir al rancho, y él se puso a hacernos desayuno, se puso a hacernos hot dogs de desayuno. Hoy desayuné un hot dog de desayuno. Yo sé que Baude no puede comer hot dogs, pero el Héctorín me lo hizo, entonces me lo comí. Nos hizo un hot dog a cada uno y nadie le pidió que hiciera hot dog. Nadie le pidió que nos hiciera desayuno. Pero ¿qué estaba reflejando? Estaba reflejando que el muchacho se lleva bien consigo mismo, nos estaba sirviendo a los demás, nos estaba proporcionando, dando de sí mismo, de su tiempo, de su talento para hacer hot dogs. No solamente es en el trabajo profesional, muchas veces en la casa nos cuesta tanto trabajo hacer una cosa mínima por un hijo, hacer una cosa mínima por el esposo, hacer una cosa mínima por los demás. Eso refleja que también nos llevamos con nosotros mismos. Jesús lo ilustró de una manera: el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Cuando tú y yo tenemos una buena autoestima o un buen concepto de nosotros mismos, no nos cuesta nada. No nos cuesta trabajo agarrar una escoba, no nos cuesta trabajo levantar a los hombres. Fíjese, yo le voy a decir, y no soy adivino, le voy a decir un problema que usted, mujer, ha tenido con su esposo. Uno de los problemas, no nos gusta levantarle la taza, la cosa esa cuando vamos al baño, y ahí a veces se deja ahí, ¿verdad? Charpeado. Yo soy el jefe. ¿Y qué? No te cuesta nada levantarle ahí, ¿verdad? O no, o nomás en mi casa ha habido ese tipo de problemas. A todos nos pasa. ¿Sabe una cosa? El servir a los demás nos hace más grandes. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Sorprende a tu mujer un día, llévale el desayuno a la cama. Yo todos los días, yo no soy muy bueno para hacer comida. Mire, yo soy bueno para prender el carbón, eso sí, me gustan las carnes asadas, me gusta a la lengua, y en Navidad hago pavo. Pero fuera de eso, no soy muy bueno para hacer desayuno ni nada de... Pero me gusta hacer el café, yo soy bueno. Y todos los días mi talento lo deposito. No le digo, Chilito, hazme café porque soy tu viejo. No. ¿Sabe qué hago? A mí me sale muy bien el café al estilo italiano. ¿Sabe qué hago? Le hago su cafecito, porque de esa manera a lo mejor no le estoy diciendo, uy, qué bárbaro, yo qué inteligente soy o qué bueno soy para... Pero lo mejor que yo puedo darle en la mañana, además de otras cositas a mi mujer, es un buen cafecito. Muchos besitos. Un buen café. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos lo mejor de nosotros mismos, mira, escúchame muy bien, estamos hablando de llevarnos bien con nosotros mismos, no estamos hablando de llevarnos bien con los demás. Que para ser feliz estamos hablando, tenemos que llevarnos bien con nosotros mismos. A nuestra alma le hace muy bien servir a los demás. A tu alma. ¿Y por qué lo digo? Porque así fuimos diseñados. Nos lo está diciendo ¿quién? Quien nos creó. Yo el día de hoy, yo le dije, el día de hoy vamos a ir vamos a ir al rancho, algunas familias de aquí, a llevarle a los niños del rancho Monte Oreb, les vamos a hacer tacos de pescado, vamos a ir a cocinarles y a jugar con ellos. ¿Usted cree que yo traigo unas ganas tremendas de ir a hacer tacos de pescado? No, pero a mi alma le hace bien servir a los demás. ¿Quién va a ser el más beneficiado de ir al Monte Oreb? Yo. ¿Por qué? Porque me hace bien servir, extender la mano
a los demás, porque cuando tú y yo, fíjate, ven Chelito, ahí está, un ejemplo, bien. Le voy a dar un ejemplo. ¿Por qué Dios nos enseña esto? A servir a los demás. La Biblia dice que, bueno, primero estamos tratando, deje poner en orden todo esto. La Biblia dice, a Jehová presta el que da al pobre. ¿Por qué? Porque nos hace bien. Mire usted, yo vengo, ella es Dios, que a veces así se porta. Vamos a suponer que ella es Dios y yo soy Héctor Luna que va al Monte Oreb, o soy usted que le va a hacer el café a su esposa, o qué haces tú sin que te paguen por eso, lo extra que haces por los demás que ayuda a tu alma. Entonces cuando tú haces algo por alguien que no te están pagando ni lo tienes que hacer y aún así lo haces excelente para el otro o lo mejor que tú puedes, lo que estás, a Jehová presta el que da al pobre. Mira, pon tu mano Chelito, yo te voy a dar. Pero como Dios, cuando tú das a otra persona de lo tuyo, tú pones tu mano sobre la mano de Dios y Dios nunca puede estar abajo. Dios siempre hace esto. Y tú dices, no, yo quiero dar a los demás. A Jehová presta el que da al pobre. Y Dios dice, hey, tú nunca vas a estar sobre mí. Y Dios siempre nos está bendiciendo. Haces bien a tu alma cuando tú sirves a los demás. Gracias, Chelito. ¿Sí? Nos empezamos a llevar muy bien con nosotros mismos cuando hazle. ¿Y sabes qué? Hay veces queremos ser candil de la calle y oscuridad en la casa. No, mira, empieza con tu mujer. Hazle el desayuno a tu mujer. Dale algo a tu hijo que no espera. Ama a quién dice la Biblia, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? El cercano de aquí. Ese es tu prójimo. A veces con las personas que más nos agarramos a guamazos y que tú que eres la tarada que ya no soporto, decía Federico, ¿cómo se Federico Peluche, ¿no? ¿Cómo se llamaba la otra? Es la tarada que yo más quiero, dice Federico Peluche, ¿no? Así decía Federico Peluche. No, nosotros nos hacemos bien a nosotros. Ludovico, no, se llamaba Ludovico Peluche. ¡Ay! No era Federico, era Ludovico Peluche. Ella es Federica. Sí, ya decía yo. Cuando tú y yo nos damos a los demás, estamos sirviendo, nos estamos haciendo bien a nosotros mismos. El ayudar, el servir, el dar a los demás no es otra cosa que estar bendiciendo y ayudando a nuestra propia alma. Es llevarte bien contigo mismo porque crece tu autoestima. Creces tú mismo cuando tú das tu tiempo, cuando tú lo das a medias. ¿Qué pasa? Cuando tú, bueno, lo voy a hacer porque esta vieja ya me tiene harto. Ay, nomás porque siempre lo he hecho. Te estás clavando un puñal tú mismo. Hay que servir a los demás. A Jehová presta el que da al pobre. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. ¿Y qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Escúcheme bien, ¿qué tiene que pasar para que nosotros lleguemos a esa conclusión y empecemos a hacerlo? Tenemos que estar bien con nuestra autoestima, nuestro yo tiene que estar en alto, porque si no, siempre sentimos, no, ¿yo qué le voy a dar a este que se cree que yo le voy a servir? No, que trabaje el flojo, o que haga, que se levante esta. No. Extiende tu mano. Cuando tú extiendes tu mano, se la estás extendiendo a Dios y Dios no se queda con nada. ¿Sí? Y eso nos ayuda a llevarnos bien con nosotros mismos. Primer punto, ¿cuál fue? Interésate por lo que te rodea, o otras palabras, pon atención a la sabiduría, empieza a aprender. Siempre estar aprendiendo es ayudar a nuestra alma. Segundo,
Evita la ociosidad, no como David, ¿no? Que estaba bien a gusto en el palacio después de que había conquistado. No, trata de trabajar. No trata, trabaja. Evita estar ocioso, ¿verdad? Porque dicen, la ociosidad es la madre de todos los vicios. La ociosidad siempre conducirá a pecado. Y tercero, vimos que lo que hagas, hazlo bien. Tercero, ahí le va, un dicho muy... Cuarto punto en el orden del día. Cuarto punto en esta enseñanza. Acepta halagos. Acepta que alguien te diga, qué bien lo has hecho, y decir, pues la verdad, no, soy bueno para lo que hago. Acepta halagos y halágate, y si nadie te halaga, halágate a ti mismo. ¿Y eso de dónde lo sacaste, Héctor Luna? De la Biblia. Ahí le va, vaya conmigo por favor al Salmo 139:13. En el Salmo 139:13 David escribe lo siguiente: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. ¿De quién estaba hablando? De él mismo. Estoy maravillado, o sea, él decía, yo mismo estoy maravillado de mí mismo. Y luego dice, y mi alma lo sabe muy bien. Luego dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Estaba hablando de su cuerpo, de sí mismo, estaba diciendo, Dios se hizo argentino. Dice, che, te alabo porque tienes un hijo como yo. Estaba diciendo, Señor, te alabo porque formidables y maravillosas son tus obras. Y Dios le dice, ¿y qué obras? Pues yo, Señor. Eso está diciendo David. Lo estoy exagerando para dar muchas veces como técnica hacemos exageraciones los predicadores para poner el enfoque en algo, pero eso es lo que está haciendo David. Es muy bueno que tú a ti mismo te digas, qué bien lo hice, soy bueno. Un día David tenía, y se lo compruebo también con la escritura, tenía al gigante Goliat casi 3 metros de estatura enfrente. Y venía David caminando con un escudo, con un casco que era casi el tamaño de la espalda de David, y una lanza grandísima. Y David, chiquito, 15 años, se dice morrillo, así como morrillo viene del latín morrus, que quiere decir joven. No que no despertaban, ándele. Viene el gigante tras David o a enfrentarse a David. ¿Y qué dijo David? No se lo estaba diciendo al gigante, se estaba hablando él mismo. Estaba metido en un problemón, tenía una onda de guerra, tenía él solo una onda y unas piedras, y enfrente de él estaba un guerrero de profesión. ¿Qué hace él? Él dice, yo voy contra él como voy contra el león, como voy contra el lobo. Ellos vienen y los enfrento. Él se estaba diciendo a sí mismo eso. Cuando tú y yo nos reconocemos como gente formidable, maravillosa, quiere decir, no lo vamos a andar predicando diciendo, ay, veme, soy yo quien ha llegado. No, pero podemos decirnos, halagarnos a nosotros mismos en lugar de estarnos autoflagelando con qué gorda estoy, qué estoy, mira qué prieta salí, yo no sé por qué Dios me puso de esta manera. No, un día mi hija Hanna me dijo, papá, con la vocecita me dijo, papá, ¿por qué salí tan oscurita? Y yo le dije, hija, porque Dios te amó más a ti. ¿Cómo? Te besó el sol, le dije. Cuando Dios te vio, dijo, qué preciosa salió esta muchacha, te besó y quedaste chocolatito. Por eso saliste así, mija. Y ella desde chiquita dice, ¿por qué estoy así? Porque me besó el sol, Dios lo permitió. ¿Sabe una cosa? Tú y yo podemos... La camarógrafa ya se sonrojó, ¿verdad? Tenemos que saber que tú y yo somos obras. Acepta halagos.
A lo mejor no dices, un día dijo un músico que le dijeron, oye, qué bien tocas. Sí, ¿verdad? A lo mejor se oye muy mal que uno, no, realmente se oye mal, pero simplemente, ¿qué puedes hacer? Da las gracias. Porque cuando tú recibes un halago, estás recibiendo un halago tu papá, que es Dios. Cuando yo vi tocar a Hannah ahí, yo no estaba emitiendo ni una sola nota. Pero hagan de cuenta que yo estaba viéndome joven tocando lo que yo quería, que yo quise hacer de joven, o que sí hice, ¿para qué nos hacemos? Yo toqué de joven, yo estaba viendo a mi hija hacerlo y era como si lo estuviera haciendo yo. Y imagínate que dijera, en los cristianos se estila mucho algo, te dicen, oye, qué bien hiciste eso, siervo inútil soy. ¿Cuál siervo inútil? Dios no nos hizo para ser siervos inútiles, Dios nos hizo para ser gente excelente, capaz, poderosa en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Entonces, alábate, acepta el halago de otros y alábate a ti mismo. No es malo ni es pecado, pero también alaba, le hace bien a tu alma y a mi alma. Ahí le va un principio cristiano muy importante. Le hace muy bien a tu alma alabar a los demás. La crítica es lo contrario de la alabanza. Cuando tú empiezas a decir, mano, mira nomás esta vieja, ¿qué comió? ¿Qué hábitos tiene? ¿No? O no, hombre, somos muy dados a la crítica, a decir cosas, a hablar mal. ¿Sabe? Cuando tú y yo destruimos con crítica, lo que estamos haciendo es autoflagelarnos a nosotros mismos. Alaba. Ahora, no quiere decir que adulemos. La adulación cae muy mal. Escúchame bien. No hay cosa. Es más, cae hasta como una crítica. ¿Alguno de ustedes alguna vez lo han adulado? A nadie de aquí. Qué bárbaro. Bueno, la adulación es cuando alguien te dice algo por quedar bien, pero que realmente no lo siente. Y eso cae mal. Pero es muy importante que tú y yo estemos al pendiente de las virtudes de los demás y se las digamos. Porque cuando tú y yo alabamos y reconocemos a los demás, lo que estamos haciendo es bendecirlos a ellos y bendecirnos a nosotros mismos. Porque cuando tú logras reconocer el trabajo de Dios en la vida de otro, es algo que muy probablemente tú tratarás de tener en el futuro o de emular. ¿Me estoy explicando? Entonces si tú y yo nos volvemos unos claros observadores de los defectos y las anomalías de los demás, estaremos también muy pendientes de los defectos y anomalías nuestros. ¿Y qué va a pasar? Nos estaremos autoflagelando, haciendo así. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿cómo nos podemos llevarlo a nosotros mismos bien? Aceptando los halagos. Y tercero, de Levítico 19:18 dice, fíjate, Jesús, hablando de la sabiduría, Jesús era un lector. Le voy a leer algo que dijo Jesús como 400 años después. Jesús dijo, pero esto venía en Levítico 19:18, dijo, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús repitiera de memoria la escritura, quiere decir que él leía, ocupaba su tiempo en adquirir sabiduría, pero ese no es el punto. Amar a tu prójimo como a ti mismo es entender que si yo aprendo a amarme a mí mismo, podré amar a los demás. Y último punto, quinto punto, ¿cierto o no, Beto? El quinto punto es premiate a ti mismo. ¿De dónde sacó esto? También de la escritura. Sí, así te será más fácil repetir tus éxitos y tus buenas acciones. David recordó cuando se iba a enfrentar al gigante, cómo él mataba al león y al lobo. No es malo ni pecado darse un gusto. ¿Por qué? Después de que trabajes y hagas una cosa bien, muchas veces nadie te dice nada ni reconoce nada y te quedas como, bueno, pero tú sí sabes lo que hiciste. Prémiate a ti mismo.
No quiere decir que te vayas y, digo, si puedes hacerlo, hazlo. Cómprate un carro o no sé, es más, yo le dije a mi hija Hannah, yo le tengo prometido un premio, y se está grabando. Yo le dije hace unos meses, le dije, mira Hannah, si tú tocas la guitarra bien, yo le dije, yo voy a invertir y te voy a comprar una Gibson. Ella quiere una guitarra Gibson Les Paul, ¿sí? La Gibson Les Paul es una guitarra, yo sé. Ay, Señor, por favor, ayúdame. Es que ella tiene una Gibson, ella tiene una Epiphone, es que es como una similar a la Gibson. Entonces yo le dije, ¿sabes qué, Hannah? Porque yo de joven, con muchos esfuerzos, junté, y fíjate lo que es no valorar lo que uno compra y tiene. Yo tuve una guitarra de colección Gibson Les Paul, pero pues un día me dio y la vendí ahí bien barata. Y hoy que tengo una hija que mucha gente quisiera tener una Gibson Les Paul, incluyendo mi hija, pues yo digo, ¿para qué la vendí? Hoy, 20 años después de que yo toqué guitarra, yo podría decirle, mira, aquí está, ¿no? Pero premiate a ti mismo, cómprate. Yo le dije a ella, ¿sabes qué, hija? Toca la guitarra, pero como jefa, toca bien la guitarra y yo te voy a comprar una Gibson Les Paul. Premiate a ti mismo. Tú también puedes decir, ¿sabes qué? Voy a sacar este trabajo y como con lo que quede de este trabajo voy a comprarme esto. Cuando tú te amas a ti mismo, aprendes a amar a los demás. Y le voy a decir un secreto, muchas veces nos autodestruimos con la comida, nos autodestruimos con drogas, nos autodestruimos con excesos en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos un buen aprecio por nosotros mismos. Nos autodestruimos con críticas, no solamente a los demás. La crítica que hacemos hacia los demás es muchas veces el resultado de la autocrítica que nos hacemos a nosotros mismos, porque somos bien crueles hasta con nosotros mismos. Por eso Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Aprende a amarte, aprende a llevarte bien contigo mismo. Yo por eso soy bien buena onda conmigo mismo. Ay, te quiero mucho, Héctor, te quiero mucho. Que no te quiere aquel, no, le digo, no hay problema, yo me quiero a mí mismo. Oye, que aquel habló mal de ti, no hay bronca, yo me quiero solito, yo me quiero. ¿Sabes una cosa? Ámate a ti mismo, porque si puedes amarte a ti mismo, aprenderás a amar a los demás. Cuando estamos muy enojados con los demás, muchas veces tiene que ver con frustraciones que tenemos hacia nosotros mismos. Tú fíjate, observa cuando a ti no te salen las cosas bien, te enojas con los demás, pero no es un enojo con los demás, es un reflejo de tu furia hacia ti mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Amarnos a nosotros mismos, y cuando nos amamos a nosotros mismos podremos ser amorosos hacia los demás. ¿Me expliqué? Estamos hablando acerca de llevarnos bien con nosotros mismos. Hemos estado tratando abundantemente cómo llevarnos bien con Dios y entender que Dios nos ama, que Él tiene un pacto de amor con nosotros, que no se va a enojar con nosotros. Hagamos lo que hagamos, Dios no se va a enojar con nosotros mismos. Ahora tenemos que calmar nuestra ira hacia nosotros mismos y perdonarnos para poder. Uno dice, ¿por qué no me puedo dejar de pelear con mi mujer? ¿Por qué no soporto a mi hijo o a mi hija? Porque tenemos un conflicto con nosotros mismos. El problema no son los demás, el problema somos nosotros mismos, que tenemos que perdonarnos, que tenemos que aceptarnos, que tenemos que trabajar con nuestra alma, dándole información, leyendo, enterándonos de los demás, perdonando, etcétera, haciendo lo que tenemos que hacer para llevarnos bien con nosotros mismos. Una parte de premiarte, termino con lo siguiente: si no tienes dinero para premiarte, dedica un tiempo
en donde no tengas un compromiso para ti. Por ejemplo, hay gente que disfruta mucho yéndose a caminar. Yo disfruto mucho ir a caminar con mis hermanos. Ese es un tiempo. Apaga el celular, deja de la vida, que la vida corra, y tú dedícate un tiempo, hablando de caminar, no sé si tú camines o corras o que hagas, o dedica un tiempo para irte a sentar al parque. Para ti, un tiempo en donde tú te puedes pasar tiempo contigo mismo. Dedica un tiempo, ámate a ti mismo, y vas a ver que tus relaciones van a mejorar con los demás. Y les voy a termino con un ejemplo. Yo me di, todo esto que estoy hablando es una autorreflexión, una reflexión muy introspectiva. Yo me doy cuenta que, bueno, como todos tenemos muchas presiones durante el día, pero dedico un tiempo para ir a caminar, y cuando dedico esos tiempos para mí mismo, que es a disfrutar a mis hermanos, disfrutar la ciudad, disfrutarme a mí mismo, ¿no? Mis pensamientos, disfrutarlo, a Dios, orar, lo que tenga que hacer, me doy cuenta que llego a mi casa relajado, tranquilo, bien. ¿Sabes por qué? Porque me puse en orden yo mismo. A veces queremos hacer actos espirituales muy complicados, pero Dios nos enseña cosas muy simples y sencillas que nos ayudan a llevarnos bien con nosotros mismos. Si aprendemos a llevarnos bien con nosotros mismos, aprenderemos a llevarnos bien con los demás. ¿Cómo puedo yo hacerme un test? Termino ahora sí. Como buen predicador termino y no termino nada. ¿Cómo puedo yo hacer un test o una prueba a mí mismo de saber cómo me llevo yo conmigo mismo? Hazte un análisis y ve cómo te llevas con los demás. Si tienes muchos problemas con los demás, quiere decir que tienes muchos problemas contigo mismo. Y lo primero que hay que hacer es ponernos en orden con Dios. Después, con nosotros mismos. Y tercero, nos ponemos en orden con todos los demás. Esa es la enseñanza de hoy. Puedes venir, Beto. Y termino con la frase que dijo la Madre Teresa de Calcuta. Dijo: hoy la mayor enfermedad no es la lepra o la tuberculosis, sino el sentimiento de ser rechazado, desatendido y abandonado por todos. ¿Sabes por qué? Porque no nos sabemos llevar primeramente bien. Sentimos que los demás no nos atienden, nos rechazan, porque nosotros mismos nos rechazamos a nosotros mismos. No nos llevamos bien. Póngase de pie, por favor. Yo sé que todos a lo mejor yo sé que nos hemos identificado con esta enseñanza, con esto que Dios nos ha hablado esta mañana. ¿Y sabes qué? Cuando identificamos que Dios nos habla en algún área de nuestras vidas, ¿qué hay que hacer? No solamente es un acto intelectual decir, ahora sí voy a cambiar. Todo mundo hace eso. Y sigue la gente cayendo en las mismas cosas. O seguimos cayendo muchas veces en las mismas cosas. Y te pregunto, ¿por qué? Porque también recurrimos a nosotros mismos para sanar lo nuestro. Y Dios nos enseña algo muy importante: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién te puede ayudar y quién me puede ayudar a mí a sanar a mí mismo? Dios. ¿Quién? Todo el tiempo en la historia el hombre ha buscado la ayuda de su ser supremo. Claro, porque se necesita, porque no nos podemos ayudar a nosotros mismos de todas las cosas, no. Pero hoy tú puedes tomar algunas decisiones, decirle a Dios: Señor, yo quiero cambiar esto en mi vida, yo quiero darme un tiempo para mí mismo, yo quiero premiarme, yo quiero servir a mi esposa,
servir a mis hijos con alegría, no gritarles cuando les sirvo o no hacer las cosas de mal pelo. Yo quiero hacer las cosas excelentemente para ti porque amo a la gente. Y cuando yo hago eso, lo hago hacia mí mismo. Bendigo porque yo sé que me hace bien servir a los demás. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Hace mucho que no leo un libro, pero por placer mío, no porque me lo pusieron en la escuela, por placer mío. Agarra y di, hoy yo decido, Dios, ayúdame a buscar un libro, encontrar algo donde yo pueda dedicar a leer para gozarme en ti. Llévate bien contigo mismo, perdónate. Hay cosas que tú dices en la vida, híjole, qué bruto fui, ¿por qué? Y a veces vivimos culpándonos o responsabilizándonos, que probablemente sí, pero no podemos dar perdón a los demás si no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Nos hace bien. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dile al que está a tu lado, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero que oremos. Yo sé que te pido, por favor, cierra tus ojos un momento. Vamos a hacer una oración. Tú sabes lo que Dios te ha hablado esta mañana, lo que has identificado como algo que necesitas trabajar para llevarte mejor contigo mismo. Oremos. Señor, ponemos en tus manos estas decisiones que estamos tomando de llevarnos mejor con nosotros mismos, para llevarnos mejor con los demás, Señor, para entender cómo llevarnos bien contigo también. Muchas veces vivimos en conflicto contigo y conflicto con los demás porque no entendemos el llevarnos bien en el interior, el pacto que tú has hecho con nosotros. Pero hoy, Señor, hemos decidido. Tú puedes orar lo que Dios te ponga en el corazón. Señor, yo decido dejar la ociosidad, interesarme por lo que me rodea, y tú ve el área en que tú vas a trabajar en ti. Señor, yo decido en el nombre de Jesús que me ayudes a hacer que las cosas que yo haga, las haga bien, hacerlas con excelencia, hacer lo mejor que yo puedo en las cosas que yo haga. Ayúdame, Señor, a no vivir criticándome, Señor, sino aceptar los halagos tuyos, los halagos de los demás, halagarme a mí mismo y premiarme. En el nombre de Jesús, me pongo en tus manos, hago estos compromisos, hago estos pactos, en el nombre de Jesús.